¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página, que como siempre tiene la figura incalculable, insondable e inmarcesible del señor Sebastián Alexandros Porrinos, el de Montesa. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, bien? maestro? Bien, ¿Todo bien, Dieguito? Estoy ¿Todo bien? engolando la voz para Lo noto. parecerme a Altero Martínez Puente. Ah. Pero no, de pajarón más que de tero. Buah. Aquí estamos en esta En fin. titánica tarea de enfrentar una tarde más en este otoño que cae. Sí. Y esta luz de miércoles que tenemos. De miércoles. De miércoles, hoy es miércoles. Grabamos los miércoles, así que Claro. sepan disculpar, la luz ya lo estamos resolviendo. Agradecemos muchísimo a todos los Patreons que Sí. nos están ayudando, a todos aquellos que Estamos juntando. sin ningún tipo de prebenda ni de prerrogativas nos han hecho contribuciones muy generosas. Todo suma para nosotros aquí en Argentina, así que seguimos aceptando y dando Por la supuesto. bienvenida a cada aporte. Ya tenemos un fondito ahí que vamos a invertir en luces. En luces. A ver si... Y por otra parte llamo a la solidaridad, me permito, Seba, este espacio. Adelante, por favor. Si algún suscriptor tiene algún conocimiento de iluminación, que nos sugieran qué tipo de luz deberíamos comprar. Sí. Es una biblioteca, como ustedes ven, y tiene solamente una luz cenital y un ventanal de frente que al atardecer va, obviamente, cortando la luz, ¿sí? Y tenemos un celular que graba que es bastante pobre, ¿no? Así que bueno, si nos pueden ayudar con el tema luces, será bienvenido en la caja de comentarios o por mail a tvade@gmail.com. Perfecto. O en nuestras líneas rotativas 4455-5364 o por fax, por el conmutador. O nos mandan un mail o un mensaje en Instagram. Creo que está algo. todo abajo, ¿no? Está todo abajo, Todo generalmente. abajo. Así Sí, que sí. estoy haciendo un preámbulo bastante largo porque el señor que vamos a comentar hoy, que vamos Lo a volver comentamos, pero, a comentar, el claro. quinto programa del 2018, Era el 5, Diego, Creo que mira era el vos, 5. programa 5. con un micrófono horrible, chiquito, con un encuadre pésimo. Bueno, hemos aprendido alguna que otra cosa. Yo, Sebastián, siento la necesidad de volver al hogar. ¿Sí? El lunes pasado hablamos del nostos y todo. No es un regreso nostálgico, pero es un poco volver al primer amor de la lectura de algo más complejo. Y por eso cuando uno lee a Borges, de quien vamos a hablar hoy, yo siento que uno vuelve al hogar, ¿no? Qué lindo. O a la patria, Qué bueno. o al paraíso, o a quién sabe dónde. Pero es un poco... mira, a mí me ha pasado con Borges, perdón que me ponga un poco autorreferencial, pero ha habido momentos en los que me he peleado con Borges porque digo, no... Yo también, Ya escribe está, también. me cansé, ¿viste? Decir, no, ya está otra vez con lo mismo, ¿no? El íntimo cuchillo. Y después digo, qué idiota, porque en realidad uno cada vez que vuelve a Borges, mal que le pese a mucha gente, yo siento personalmente que vuelvo a casa. Porque a Borges lo conocí cuando yo tenía 13 años, 14. Leí por primera vez Los dos reyes y los dos laberintos. Luego a los 18 leí el Aleph completo y ficciones. El libro de El la libro completo. Leí primero, obviamente, 2 o 3 cuentos, después me compré el libro y lo leí íntegro. Y después ficciones, que llegó a mis manos prestado, hasta que me pude comprar una pequeña edición, que la quiero muchísimo, que es de Alianza. de la biblioteca personal. Exactamente. Qué lindo. Y después tuve las obras completas, obviamente. Regalé una y nunca la recuperé. Bueno, viejas historias del pasado. Y digo, Borges es eso, ¿no, Sebastián? Digo, no hace falta introducir Borges, escritor argentino, cuándo nació, 1800, no hace falta. Borges es Borges. Pero lo que queremos hacer hoy es por ahí completar algo que empezamos en ese programa del 2018, que dedicamos justamente al Borges ensayista, ¿no? Porque le hicimos un comentario de otras inquisiciones y me corrijo, hicimos una segunda intervención borgiana con el segundo o tercer programa del año pasado, Las Conjuras, ¿no? Los Conjurados, que leímos a Kennedy O'Toole y Los Conjurados de Borges. Los Conjurados. Diego, yo me permito una corrección, pero creo que no lo vamos a cerrar. No, es muy probable que dentro de 2 o 3 años, si seguimos complementar, ¿no? Seguiremos, porque
es lo mismo que pasa, nos insisten a veces, que son un poco... Con Roberto Calazo, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Uno quiere... Y es muy probable que Edgar Allan Poe también, y es muy probable que, no sé, que Shakespeare también. Es decir, bueno, discúlpenos, ¿no? Pero son esos clásicos a los cuales uno va a volver siempre, porque hay otra obra y otro... Bien. Hay un can cerbero, ¿no? En la puerta de la, esta de la casa biblioteca. Perdón. Es la zoología fantástica sí, es la zoología de Borges. Fantástica, ¿sí? Es un tremendo can de 20 centímetros de... Basta de chacha. Femenina. Femenina, canina, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué decir, Sebastián? Porque a mí me gustaría hacer una declaración de principios. Adelante. ¿No? Respecto de Borges. ¿No? Nosotros tenemos voy a ponerlo muy entre comillas, la ventaja de considerar a Borges como el gran escritor argentino, ¿no? Esta cosa que tenemos por ahí acá en Argentina de ser un poco exitistas en ese sentido. Pero enseguida, automáticamente me tengo que desdecir, porque el propio Borges ha hecho todo, y sigue haciendo todo, para despegarse de esa cuestión de lo meramente argentino. Por supuesto que lo sabemos, por lo menos con la gran conferencia El escritor argentino y la tradición, sí, señor, en la que instaura justamente cuál es la tradición que debe seguir un escritor que se precie universal, justamente. Y Borges tiene esta cuestión de ser muy argentino en algunos aspectos y ser extremadamente universal. Pero no en el universal de decir, bueno, la literatura... No, universal en el sentido de la totalidad de los temas que abarca, de la totalidad del lenguaje que abarca, y sobre todo de la totalidad de un sistema literario, si es que puedo hablar de sistema, que está tan bien organizado, está tan bien pensado, que es imposible hacer una crítica de Borges sin detenerse en el lenguaje, sin detenerse... Al que reformó de manera notable. En la temática y sobre todo en los recursos borgianos. ¿Sí? La sintaxis de Borges. Ha habido bibliotecas enteras dedicadas a la obra de Borges. De hecho, acaba de publicarse acá en Argentina un libro de la crítica Nora Catelli, cuyo nombre no puedo recordar ahora, 2020. Sí, lo busqué. Y volvemos al tema Borges. Digo, cuando se pensaba que Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo y otra tanta lista de Noé Gitric, etcétera, etcétera, habían, entre comillas, ¿no? Resuelto la cuestión Borges, Saer, ¿no? Sobre todo Beatriz Sarlo, ¿no? La crítica y teórica de la literatura argentina, que plantea, ¿no? Borges, un escritor en las orillas, y ya plantea una hipótesis a la que volvemos, por supuesto, pero bueno, siempre con una marca estrictamente sociológica, topológica, etc. Muy interesante. La tesis de Piglia, ¿no? Que ha dado seminarios enteros sobre Borges. Y uno parece decir, bueno, ¿qué dice Piglia? Yo he leído para este programa, he intentado leer, confieso, el libro de Jaime Rest, El laberinto del universo. Bueno, hay que reconocer que Jaime Rest hizo también un trabajo interesante, pero siempre, a mí me pasa siempre falta algo. Sí. Lo digo con total humildad, no es que me considero como tendríamos que escribir un libro, pero no, a Borges hay que leerlo. Hay que, como bien dijiste, Borges nunca permite que algo se cierre. Borges es apertura continua. Sí. Apertura magnífica, por otra parte. ¿Cuántas veces has leído algún cuento de Borges que hayas leído? Pero yo los leo... Por eso te digo, me ha pasado 1 o 2 veces por año en distintos momentos volver a Borges y como enamorarme nuevamente. Otra vez. De esa... Sí. De algo que no puedo definir todavía. Es verdad. No puedo definir qué es lo que me atrae a Borges. Voy a decirlo sin ambajes. Borges como ensayista y como narrador, como poeta, es un excelente ensayista y narrador, ¿no? Digo, los más poemas allá de Borges, que hay algún poema. Algún poema sí, obviamente, memorable, poema de los dones, poema conjetural y tal. El general Quiroga Bancochel muere. El Golem. Pero después es muy sistemático en ese sentido. Pero los cuentos de Borges. Sí, los cuentos. Tienen esa cadencia en el decir, esa sintaxis muy particular. Sí. Pero no es solamente eso. Es algo que te obliga a salir del lugar común. Te obliga a salir del lugar común. Y el lugar común generalmente en Borges es
la literatura por la literatura misma, ¿no? Claro. O sea, Borges, el lector, el gran lector, instaura una forma de entender la literatura solamente, sí y solo sí, desde la misma literatura. Es como si fuera una meta reflexión sobre el quehacer, el hacer y el leer literario. Totalmente. Es una poética a la vez. Es una poética. Sus cuentos son una manifestación, no en el sentido de poesía solamente lírica, claro, ¿no? Claro, no una claro. poética lírica. Claro, una poética, un arte poético. Exacto, un arte narratológico. Si querés. Sí, claro. Sí, señor. Vos sabés que, Diego, mientras nombrabas, yo recordaba los libros que he leído de crítica de Borges. Viste que hay una etapa en la vida en que uno admira a un autor y empieza a buscar. Bueno, y en un momento dije, basta, porque ya tengo leído a Borges, creo que bastante bien, y mejor que lo vaya pensando yo, aunque que me lo haga pensar por otro. Miren cómo construí la frase, pero tengo el de Rodríguez Monegal, tengo el destructivo de Blas Matamoro. Sí, no, ese me lo prestaste y te lo devolví, por cierto. Sí. Grave error. Sí, es un libro muy lamentable. Muy propio de los 60, muy ¿no? propio de los 60, muy psicoanalítico, bueno. Tengo libros últimos, ¿no? Algunos, pero Borges como símbolo, que eso. Pero realmente, y tengo el primero, el de ¿cómo se llama el de esta mujer? Ana María Barrenechea. Sí, señor, exacto. Signo y expresión de la irrealidad en la obra de Borges. Exactamente, muy bien, Diego, exacto. Pero realmente a veces sigo el consejo del querido Ítalo, ¿no? Me saco de encima, como lector, me saco de encima todo eso y lo vuelvo a leer. Perdón que te interrumpa, porque no quiero decir, perdonen, es que hay que matar a la crítica de borgiana. Yo creo que los críticos, no los escritores. En el medio están los escritores críticos, o los críticos que se pretenden escritores, eso es otra cosa. Pero los críticos, sobre todo en Borges, no terminan nunca de cerrar, aunque sus sistemas son aceptables y son comprobables, pero me parece que se quedaron con esa cuestión de Borges los pasó por encima, los pasó como alambre caído, como crítico inclusive. Bueno, por eso vos estás diciendo que hace poco se editó un nuevo libro. Un nuevo libro, con una perspectiva discutible y todo, pero está Borges ahí como faro, ya para denostarlo, ya para seguirlo. Obvio. Perdón, me diste el pie. Es un autor insoslayable, sin lugar a dudas. Para cerrar esto, Diego, y si querés vamos a los textos, yo tengo 3 cuentos hoy, tengo bastante. Estoy viendo, que es curiosidad, fíjense en YouTube, disculpen, un programa que hacen sobre escritores y su biblioteca. Es mexicano, lo pueden ver, dura 10, 15 minutos cada uno. En algunos casos muy interesante porque no solo muestran la biblioteca, sino que muestran a veces qué hay en esa biblioteca centrado en la persona. Es muy interesante. Vos sabés, Diego, que no hay autor que tenga una biblioteca razonable en la que no diga tengo la obra completa de Borges. ¿Sí? Y estamos hablando de escritores mexicanos, que obviamente tienen literatura mexicana, muchísima más de la que puede tener uno, por supuesto, y ellos tienen grandes valores para citar. Pero me asombra muchísimo la presencia de Borges constante, ¿no? Literatura argentina, dicen tengo literatura argentina, dice, y tengo la obra completa de Borges. Claro, ¿no? Bueno, creo que es insoslayable en ese sentido. Bien. Usted se va a ocupar, me parece que viene con... Yo vengo con ficciones. Porque fue, si bien el Aleph fue el primer libro que leí completo de Borges, miento terriblemente. El primer libro que me compré de Borges fue El Hacedor. El Hacedor. No lo leí completo en su momento, lo leí por partes y después sí. Me acuerdo que salía una edición económica de un diario muy conocido acá en Argentina que traía las obras de Borges y las de Bioy Casares, en tándem, ¿no? Sí, señor. De tapas bordeaux y azules respectivamente. El Hacedor, y después me compré el Aleph en una edición espantosa que terminé regalando, una edición también de un diario. Pero cuando llegó Ficciones a mis manos, que me lo prestó un amigo, un muy querido amigo, me dijo, tenés que leer, vos estás leyendo a Borges, léete esto, me dijo así. Y me lo dio y me devoré ese libro. Me da el dativo de interés, ¿no? Me devoré el libro. Me devoré. El nene no me come. El nene no me come. De un saque.
¿no? De un tirón. Y la primera reacción fue decir, ¿qué está pasando acá? ¿No? Con cuentos que realmente rompen todos los esquemas de lo que es un cuento primero, y segundo, de lo que es cómo contar un cuento. Y con el tiempo fui entendiendo que Sí, señor. Borges, no solamente, lo voy a decir, voy a tratar de decirlo con la mayor claridad del mundo. Yo creo que Borges tenía un enorme sentido del humor sobre su propia figura como escritor. Sí, señor. Y uno a veces lee unos cuentos que son de una dureza, ¿no? Terrible, qué sé yo, La forma de la espada, tema del traidor y del héroe. Qué lindo cuento. Funes el memorioso, ¿no? Pero hay 3 cuentos de ficciones que me parecen que son la manifestación absoluta de la propia ironía borgiana, primero sobre sí mismo como lector. Sí. Y segundo, creo que sé cuál es. Y segundo, cuando Borges pone a prueba al propio lector. Claro. Cuando Borges, como dijo el querido Daniel Fara en algún momento, el viejo siempre te mete el perro, ¿no? Borges disfrutaba muchísimo esto de contar algo con cierta solemnidad, Sí. pero te metía el perro, entrabas y ¿sabes qué me imagino yo? Que el tipo decía, yo voy a escribir esto, y el que lo casa Claro. se va a reír conmigo. Y no es una suerte de menosprecio hacia el lector, como decir, voy a poner una referencia ultra erudita para que la vayan a buscar. No. Que las hay, pongamos por caso. Y él da por sentado que el lector las va a comprender. Me parece que más valioso es esta cuestión del disfrute del leer. Claro. Leer desde la ironía primero. Sí. Leer desde el disfrute y sobre todo leer para entender cómo leer. Exacto. O sea, me corrijo. Borges escribe para enseñar cómo se debe leer. Muy bueno. Perfecto. Desde la ironía. Bueno. Y el primer cuento es Pierre Menard, autor del Quijote. Autor del Quijote. ¿Sí? Posiblemente el primer cuento que escribió, ¿no es cierto? Y voy a hacer la relación de Pierre Menard, autor del Quijote, con El Sur, qué lindo, que si bien no es irónico, tiene una anécdota detrás. Sí. Y por supuesto con La muerte y la brújula. Y me voy a quedar con ganas de hablar del jardín de sendero que se Yo difunde. te iba a decir, ¿el jardín? El jardín de sendero que se difunde, ¿no? Bueno. Claro. ¿Qué pasa con El Sur y qué pasa con Pierre Menard? Bueno, Borges en 1939, creo, sufre un accidente muy conocido por todos. Se había comprado la versión de Las Mil y una Noches de Lane con unos grabados. Que la nombra 1000 veces. La nombra 1000 veces, ¿no? En todos ustedes. Y cuenta Borges que, muy entusiasmado por ir a leer el libro, subió a trancos las escaleras del departamento donde vivía en ese momento. Sí. Y claro, ya estaba medio cegatón. No vio el batiente abierto de una ventana y se rajó la frente de cabo a rabo. Quedó internado con una septicemia que casi lo mata. Bueno, entonces dice Borges, ¿no? en uno de sus prólogos. Entendí que me salvé de la muerte, entonces intenté escribir un cuento. Si tenía éxito, quiere decir que había sobrevivido. Y si fracasaba, mi destino como escritor, más o menos, estaba terminado, claro. Ese cuento que escribí fue Pierre Menard, autor del Quijote. ¿No? Ya ahí hay un distanciamiento irónico. Es decir, estaba medio agonizando y se me ocurrió Pierre Menard, autor del Quijote. Incomprobable, ¿no? Incomprobable. Primero eso. Y por supuesto, esa anécdota es la que configura el argumento central, digamos, ¿cómo se dice? El conflicto del cuento El Sur. ¿No? Porque en El Sur, Juan Dalman, descendiente de Johannes Dalman, se compra la edición de Lane, se raja la frente y en vez de escribir un cuento lo mandan al Sur. Claro. ¿No? Bien. ¿Qué pasa con Pierre Menard, autor del Quijote? Es esta cuestión de, primero, ponerse a sí mismo como protagonista narrador de sus cuentos. ¿Sí? Uno dice, soy yo, Borges, le dice a Beatriz Viterbo en el Aleph. En el Aleph, ¿no? Y yo quiero empezar el comentario sobre Pierre Menard con la primera oración, o las primeras partes, que son realmente una maravilla. Pierre Menard, autor del Quijote, dedicado a Silvino Campo. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier
en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, aunque no masones y circuncisos. 2 oraciones. Y en 2 oraciones dijo todas las ironías. Todas las ironías que pueden entrar en 5 renglones. Sí. ¿Sí? Empieza diciendo, la obra visible que ha dejado este novelista es fácil y de breve enumeración. Pese a que a Madame Henri Bachelier ha querido... Y entonces empieza a darle a los calvinistas, a los judíos, a los protestantes, en 5 renglones. Sí. Esa condensación de ironía se va a explayar y se va a expandir en todo el cuento. Pensá la época. La época. 1939. Lo más divertido es el catálogo de Menard. Sí. He dicho que la obra visible, y atentos porque visible lo pone en bastardilla, quiere decir que hay una obra oculta. La obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen. Un soneto simbolista que apareció 2 veces con variaciones en la revista La Conque, números de marzo y octubre de 1899, año del nacimiento de Borges. Totalmente. Aparte es un soneto simbolista que termina el siglo XIX. Esa es una. Viene la vanguardia. Bien, ¿eh? Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas. Lo más inútil del mundo en poesía. Sí. De 1901. Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins. O sea, un racionalista con un pragmático y con un lógico. Sí. ¿No? Los relaciona, Menard. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Claro. O sea, es el catálogo de los artefactos inútiles, ¿no? Que me hace acordar mucho a la, ¿cómo se dice? La galería de los iconoclastas. Sí. ¿No? La sinagoga de los iconoclastas de Wilcock. Bueno, claro. Bueno, una monografía sobre la mapa, y sigue, ¿no? No voy a seguir leyendo. Sí, lo interesante que estás leyendo, Diego, muy bien, es que justamente son elementos de un autor que uno soslayaría por naturaleza. Es un tipo que escribió un soneto simbolista 2 veces. 2 veces. ¿No es cierto? Bueno, una monografía sobre no sé qué. Una definición, aparte los nombres, una definición de la condesa de Bagnoregio. De Bagnoregio, por supuesto. En el victorioso volumen, las locuciones de otro colaborador, Gabriel D'Annunzio, que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona tan expuesta, en razón misma de su belleza y de su actuación, a interpretaciones erróneas o apresuradas. Todas las ironías juntas. La condesa de Bagnoregio escribe siempre una publicación para autohalagarse y evitar las elucubraciones del periodismo. Intelectual. Entonces, ese es el Borges que hay que leer, me parece. Sugiero, ¿no? Tirá de ese hilo, Diego, ¿y quién es? ¿Quién es? Digo, una noble de Bagnoregio, ¿no? La que se baña rectamente, del baño real. El título exactamente, la princesa de Bagnoregio. Digo, sí, Borges está escribiendo esto en los años 40, se está quedando ciego y ha leído todo lo que había que leer. El mejor Borges es el que logra, me parece, poner en su literatura su práctica como lector. Claro, su impronta. Su impronta. ¿No? El que nos enseña a leer porque leer una ironía y captarla implica, por supuesto, un enorme trabajo de lectura más profunda. Claro, claro. Y en definitiva, cuando, obviamente, el cuento Menard es mucho más largo, pero el centro del cuento es que Pierre Menard quiere escribir el Quijote, ¿sí? Pero no reescribirlo. Quiere escribirlo como si fuera la primera vez, sin modificar un punto y una coma respecto al Quijote original. Claro.
Y dice esto, ¿no? No tendría que haberlo marcado, porque la frase en la que dice: la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, dice, toma un fragmento del Quijote original de Cervantes, y dice: redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe lo mismo. Lo mismo. Lo importante es el comentario que hace nuestro narrador. La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Claro. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas, ¿no? Entonces, es como la interpretación que después va a jugar, ¿te acordás? En el Aleph. Juega todo, ¿no? Porque el poema es una porquería, pero la interpretación que hace Daneri le da todo el valor que no tiene. Digo, ese es el modus operandi borgiano, ¿no? Es decir, la lectura comentada se constituye como escritura. Claro. Yo creo que Borges no era un buen escritor solamente. Era mucho mejor lector. Y como excelente lector, logra traducir esa lectura en el escrito. Exactamente. Porque digo, la crítica suele caer en la posición política de Borges, y Borges y la filosofía nominalista, y Borges y tal. No hace falta que nos digan. Y quizás al propio Borges le interesaba muy poco que se hablara de su también es una postura, formación. Claro. Porque él lo hizo en sus conferencias. Digo, para entender cuál es la formación filosófica, teológica o lo que quieran de Borges, lean Siete Noches, lean Discusión, lean otras Inquisiciones, los prólogos. Ahí está el Borges crítico. No hace falta que un crítico haga la crítica de Borges. Claro. ¿no? Borges y la crítica, ese famoso volumencito de antología de críticas hacia Borges. Pierre Menard es eso, ¿no? Pierre Menard tiene esta condición de el narrador que nos habla de un lector totalmente disidente. Un lector que puede poner a Leibniz, a Wilkins y a Descartes en la misma línea. Claro. Como hizo Borges. Sí, porque claro. Borges te pone a un malevo del arrabal con Shakespeare. Exacto. El cuentito La Trama, por ejemplo. Exacto. ¿no? Lo que dijo César en las idus de marzo, o los idus, no sé cómo sea. Y lo mismo puesto en voz de un compadrito en un arrabal de Buenos Aires, ¿no? Es la misma escena. Lo que ocurre una vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad, dice Borges en 3 versiones de Judas. Esa, qué lindo. Y lo dice en una nota al pie, por cierto. Entonces, ese manejo de la ironía es magnífico. Sí. El segundo cuento donde se puede ver ya la ironía llevada a un punto, al paroxismo, es La muerte y la brújula. Una ironía literaria. Porque es una ironía absolutamente literaria. Podría citar todo el cuento, pero voy a citar solamente Treviranus, ¿sí? Voy a citar solamente algunos fragmentos para comprobar esto que estoy diciendo. A ver, dice: de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrod, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Tris-le-Roi entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlett, cuyo segundo apodo es Scarlett el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero este nunca se dejó intimidar. Borges nos aclara en el prólogo que La muerte y la brújula es un cuento policial. Y en la primera oración, en la segunda, nos da la resolución del crimen no resuelto. Claro. Perdón, del enigma resuelto, pero del crimen no resuelto. Claro. Porque Lonrod resuelve el enigma
no resuelve el crimen, Claro. porque lo matan, Claro. porque muere. Y esa es una Y ironía. por otra parte es una resolución errónea, Es una porque cae en la, porque cae en la tela. todo el cuento Claro. es un corrimiento del lugar. ¿Qué es la ironía? Si no es lo que se corre del lugar Claro, común. claro. Lo que mueve, digamos, lo que, ¿cómo se dice? Desarticula la palabra conocida. Ujú. Y Borges está todo el tiempo, primero con la sintaxis, esas intervenciones del narrador, ¿no? Diremos. Diremos. ¿No? Primera Cortando persona. la ¿no? oración, No, claro. estas pelotudeces, mundo narrado, mundo comentado, a ver qué verbos. Esas son pelotudeces que me hicieron leer mi profesora de teoría literaria de segundo año, a quien le mando un besito. Y vos también le mandás no un besito, pero otra cosa, que nos hacía leer a Van Reich, mundo comentado y mundo narrado, para aplicar en El cautivo de Borges. Déjense de joder. Eso es para Empobrecer. Para empobrecer, muy bien, gracias Eva, y para faltarnos el respeto como lectores. Porque yo estoy seguro de que si ustedes leen a Borges y se quedan afuera de muchas cosas, no importa eso. No importa si no saben del Talmud o del tetragrama, no importa, no. porque lo que importa no es el qué, sino el cómo ejecuta Borges esa telaraña de ironías que obligan al buen lector a correrse del lugar común. Totalmente. Eso es la ironía en Borges. Que te lleva ¿No? a leerlo, releerlo, porque justamente necesito encontrar algo allí. que no se termina, que es lo interesante. ¿Sabes, Diego, que mientras hablabas... Perdón si me fui un poco... No, no te fuiste para nada. Y ahora seguí. Quiero decir, ustedes saben que hay una profunda admiración de parte de ciertos pensadores posmodernos hacia Borges. Muy sí, grande. bueno, Foucault, por ejemplo. Claro, exactamente. Que vieron Derrida. en Borges un antecedente. Entonces se ha predicho muchas veces, incluso el mismo Humberto Eco lo pone como personaje del Nombre de la Rosa. ¿No? Justamente, claro. Es decir, es un giro, es un guiño hacia ese Borges posmoderno, entre comillas. En verdad, uno en la primera lectura, ¿no? Cuando decimos en la primera lectura, uno puede caer en esa red y decir, es verdad, Borges está banalizando, entiéndanme el término, banalizando todo, mezclando a Wilkins con tomo el ejemplo que dio Diego, a Shakespeare con un malevo. Pero no es esa la idea. Porque si bien la posmodernidad hace eso, sociologiza desde el punto de vista del empobrecimiento de todo, para mezclarlo todo es cultura, entonces puedo mezclar cualquier cosa, es un recurso, ¿eh? Cada uno come lo que quiere. Borges lo que está planteando es, mezclo todos estos elementos, pero para desbrozar. Porque la idea es que justamente, como dice Diego, no lo toma en serio, lo hace irónicamente. O sea, hay una vuelta de tuerca aún mayor, que es justamente, quiero resaltar lo que dijo Diego, muy bien, es la ironía la base. No es de ninguna manera la interpretación, no es la interpretación, es la ironía lo que está trabajando. Entonces, por eso empezó muy bien, me encantó cómo empezó Diego esta idea, te lo digo acá. El humor en Borges. El otro día estaba pensando eso, pensando justamente en este programa que veníamos repasando. Digo, qué humor el de Borges. Y cuando digo esto hay colegas que me miran, ¿humor en Borges? Sí, claro. Bueno, yo tomé la precaución de quedarme ciego, ¿no? Claro, claro. Cuando Que no es el chiste fácil, Sí. ¿no es cierto? Sí. No es el humor del chiste cotidiano, que también lo hay. Porque hay escritores que escriben con humor y uno dice, qué maravilla, ¿no? Me entretengo, está buenísimo. Borges es ironía. Es una ironía que en muchos casos puede pasar por solemne y que justamente hasta él mismo se está autoironizando. Porque ese tipo que se golpea la cabeza, que Borges es medio y yo. estúpido, que va, claro, que está subiendo una escalera leyendo Las Mil y una Noches, pero por Dios. Y que después ese bendito libro de Lane Sí. se convierte en un material que aparece en 1000 libros, porque ahora voy a citar un cuento que está otra vez en el libro de Y Lane. figura pesadillesca, porque ahora sí, Claro. empalmando con el sur, Claro. ese cuento que es tremendo, ¿no? Juan Dalman que viaja al sur y Un bibliotecario. Claro. que yo, perdónenme, voy a spoilear, si no leyeron el cuento, jódanse. Vamos saliendo, le dice el malevo, ¿no? Porque lo desafían a un duelo, le tiran, un tipo hombre que le no. tira un cuchillo y Dalman lo agarra, ¿no? Sí. Vamos saliendo, le dice. Bulto, ¿no? Que está. Dijo el otro. Salieron.
Y si Dalman no había y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. No había esperanza, no había temor. No había temor. Sintió al atravesar el umbral, Sí. Ángel, Ah, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él. Una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. final abierto, pero final abierto. Final abierto. Eso es un final abierto. Que acaso no sabrá manejar. Sí. ¿Y en qué tiempo verbal lo dice Diego? Hubiera. Es decir, es la posibilidad. Es claro, porque en el fondo no sabemos si sale. No. Que acaso, otra marca borgiana, ¿no? El acaso, ¿no? Claro. La primera vez que leía a Borges y quería escribir, acaso, tal cosa, y la imitación era muy fácil. Pero digo, ese acaso no sabrán manejar. Tal vez no lo sabemos, claro, pero lo sabemos, porque lo sueña. Es todo el cuento del sur es eso, es un corrimiento del lugar. Y se ha interpretado que los dos linajes, que la mamá de... Vos lo vas a decir, perdón, pero mucho mejor que lo que dijo Piglia. Está bien, sí, están los dos linajes, pero Borges se está riendo, desde mi punto de vista, y creo que compartís todo el tiempo del arte de leer con solemnidad. Sí. Porque para Borges la literatura no era un paraíso. Para Borges eso es una forma de la felicidad. Ahí está. La literatura es una forma de la felicidad, pero no la felicidad de la guitarrita, somos felices en un prado. La forma de entenderse. ¿Cuántos cuentos y poemas de Borges configuran la idea de un hombre que dibuja su rostro en líneas en la pared? Escribe un poema en la pared y descubre con el tiempo que esas líneas forman su rostro. ¿No? Si yo tengo el sueño de que los libros... Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿no? Tengo el sueño de que los libros se cierran y configuran, todos estamos escribiendo el mismo libro. Es decir, Borges vivía la literatura, toda la literatura absoluta, como bien dice Roberto Calazo en La literatura y los dioses, como una absoluta liberación y una absoluta forma de entenderse primero y de entender, ¿sí?, que la literatura no es solamente para interpretar, la literatura es para comprender una forma otra de existir en este mundo. Sí. Borges sabía que se iba a quedar ciego, lo sabía muy bien, ironizó esa condición y aprovechó todo el tiempo que tuvo para leer todo lo que pudo antes de quedarse ciego. Exactamente. El centro de toda esa lectura. Recuerdo que cuando fallece Borges en el año 86, bueno, obviamente había una serie de homenajes que se hacían y demás, pero tengo guardado incluso en el original, en el diario, salió en el diario, en el diario La Nación salió, un escrito bellísimo del querido Marco de Nevi, que lo llamó La abeja socrática, ¿no? Y Marco de Nevi, con esa enorme ironía que manejaba muy bien, en este caso con mucha sutileza, habla de un Borges que justamente era como esa abeja que llamaba la atención respecto de los lugares comunes en los cuales caíamos. Claro. Entonces era una especie de faro molesto, ¿no es cierto? Muy molesto, porque era una persona que podía decir lo más desubicado del planeta en el lugar más insólito, con esa idea justamente del despertar, ¿no? Despierten respecto de lo que están haciendo, respecto de esta cosa, o sea, un ciego, ¿no? Un ciego que viene a despertar. Si me permitís, Diego, yo tengo 3 cuentos, pero yo he tomado los últimos libros de cuentos de Borges. Es decir, tomé el informe de Brody y el libro de Arena. Y lo hice a propósito, justamente porque Diego iba a trabajar con ficciones, porque hay un bache, ¿no? Después del Aleph, ¿no?, en 1949, Borges no vuelve a escribir cuentos, escribe cuentos, pero no los publica hasta 1970. Es decir, ahí pasan 20 años en los cuales Borges pareciera haber dejado el cuento para centrarse otra vez en la poesía, ¿no? Aparecen los grandes libros de poemas de él. En la crítica. Claro, exactamente. Y los cuentos que escribe, uno dirá, bueno, son remedos, sí, hay un estilo,
que ya está planteado y de manera genial en Ficciones y en el Aleph. Pero he elegido 3 cuentos que son, ya los anuncio, el Evangelio según Marcos, no según San Marcos. El Evangelio según Marcos, muy importante el dato. El Libro de Arena y el Infierno de Brody. El informe. El informe, el infierno, mira vos, el informe de gracias, Diego. Bueno, ¿qué hay en común en los 3? No voy a contar las historias, pero en Evangelio según Marcos es, otra vez, un personaje que va a una estancia, ¿no es cierto?, en 1928, a descansar, es un estudiante de alguna manera de derecho que no termina de recibirse y demás, que se llama Baltasar Espinosa, que tiene 33 años, que le va a crecer la barba en esa estancia, ¿sí? No son datos menores. Y que convive, por una cuestión particular, se produce, él está con un amigo, están descansando, están pasando unas vacaciones, digamos. Y en un momento el amigo se va a hacer unos negocios, le dice, lo deja, y él tiene que convivir con los Guthrie, que resultan ser descendientes escoceses un tanto brutalizados, permítanme el término. Estos descendientes no saben leer y escribir y demás, que en realidad son los Guthrie, ¿no es cierto? Guthrie. Claro. Here's the Guthrie. Guthrie, ahí está. Here's the carrot cake. Claro. Let's Que go ahora to son have a los beer. Guthrie, acá son los Guthrie. Let's go to have a beer in a Claro. pub. Tiene un Ese G. medio irlandés me salió. Tiene Let's un have a hep. beer. Eso, hep. Ya. I like it. I like when you read Borges. Ah. Bueno, el inglés de Borges era. I don't remember where Sí, es un- in my last lecture. Sí, es muy escocés, es muy duro, antiguo en cierto modo. Bueno, ¿qué pasa? Justamente, acá están también los dos linajes, por eso digo no hay que ir tan atrás. Acá están los dos linajes. Tiene un padre spenceriano y una madre católica. Son los padres de Borges, ¿no? Por supuesto. Y este joven de 33 años viviendo allí, obviamente con esos primitivos que son el padre, el hijo y una muchacha de incierta paternidad, ¿sí? Son muy brutos. Viene una creciente del Salado, quedan como aislados, tienen que vivir allí un tiempo, muy típico, ¿no? Y él descubre una Biblia antigua, en inglés, por supuesto, ¿sí? Una Biblia calvinista, marcado por este dato fundamental, y que de alguna manera está narrado al final la historia de la familia, de los Guthrie, ¿no? Que son originarios de Inverness, o sea, escoceses. Primer punto en común de los 3 cuentos, Escocia. El otro día, voy a contar algunos secretos de este programa, el otro día mientras lo preparaba, lo hablé con Diego, hablábamos por mi teléfono, le digo, Diego, qué maravilla lo de Borges, que tiene una admiración por la cultura británica, pero siempre, ¿no? Siempre más centrada en Bien dijiste británica, no inglesa. No inglesa, británica. Británica, ¿no? Y aparte, perdón que te interrumpa, No, adelante. la Britania disidente. Escocia. Menos Gales. Claro. Gales, he buscado, hice el trabajo de buscar. No. No encuentro cuentos de Borges Sobre que haya Wales. sobre Wales. Bueno. Pero sí Escocia e Irlanda, ¿no? Escocia e Irlanda, Los grandes disidentes de la Britania. Claro. Acá, esta cuestión de ciertos nacionalistas que critican al Borges, parece pro-británico y demás, en verdad, deberían leerlo muy Deberían leerlo claramente. mejor, digo. Está haciendo... Si vos me decís que Borges es un cipayo porque es anglófilo, las bolas anglófilas. Las bolas. Ve a los Brit, ¿no? Más que... Ve la disidencia. La del disidencia. Sí, sobre todo su amor por Irlanda. Su amor enorme. por Stevenson. Por Stevenson. Por totalmente. Wilde. Sí, exacto. Por Shaw, que son Exacto. irlandeses, escocés el primero, digo. Exacto. Está lo escocés y está la Biblia, segundo dato en común. Calvinista. Calvinista. Porque hay 2 historias, dice en el cuento, que los hombres repiten. ¿Vieron esa frase de Borges? ¿No? ¿La de quién? La de alguien que da vueltas por el mar, Odiseo, y la de un Salvador, Jesús. Y en esas 2 historias encuentra el atractivo para todo lector. Conclusión. ¿Qué ocurre? Que les empieza a leer el Evangelio de Marcos. ¿Sí?
Y claro, esta gente empieza a despertar un instinto primitivo. Acá sí, instinto primitivo. ¿Qué cuál es? La literalidad del calvinismo. ¿Qué les pide que le lean cuando lo matan? Y vuelve a leerlo, y vuelve a leerlo, y empieza a despertar eso. ¿Cómo termina el cuento? Bueno, ustedes, perdónenme que se los diga, hay un sacrificio. Sacrificio que no se termina de narrar, pero que tiene un hecho anterior que justifica el sacrificio, entre comillas, que la muchacha va a pasar la noche con él. Entonces hay como una especie de... ¿Cómo la llama a la muchacha? Señoras y señores, más datos no puedo dar. Corderita. Corderita. ¿Qué es un The cordero? Little Lamb. Claro. ¿Qué es? ¿Y qué día ocurre lo que ocurre? Un viernes. ¿De qué mes? De abril. Bien, es decir, los datos están. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está releyendo? Bueno, sigo. A Marcos. No a San Marcos. Claro, a Marcos. Que por otra parte, Diego, vos lo sabes mejor que yo porque has estudiado teología, de los 4 evangelios es el más simple. Es el más simple y es el que se lee, no sé si es eso el de San Juan, me estoy equivocando, cuando se lee la lectura en el Via Crucis, voy a decir Crucis, creo que es el Evangelio de Marcos. Puede ser. No sé si no es el de San Juan. Que es el que se considera el más fiel. El más simple, también, de los sinópticos, ¿no? De los 3, Mateo, Lucas y Marcos, sobre la fuente Q, ¿no? Algún día tenemos que hacer un programa de cristianismo. Cristianismo y de ¿cómo se dice? De exégesis. De exégesis, sí. El segundo cuento, que es el libro de arena, en este caso, yo lo estoy nombrando en este caso, tiene un enorme comienzo irónico, porque él habla de un more geométrico, otra vez Spinoza, vuelve a aparecer, ¿no? La famosa ética. Y la verosimilitud, poner en duda la verosimilitud. La anécdota es muy simple. Golpean a la puerta del narrador, que no es Borges necesariamente, pero tiene un montón de datos que pueden hacerlo parecer, y es un vendedor de Biblias. ¿De dónde es el vendedor de Biblias? A ver, minuto dole en el aire, profesor. A ver, ¿le doy 3 países? Sí. Le doy, ¿es de Botswana, es de Zimbabue o es de Escocia? A ver, pará, déjame pensar. Escocia. Bueno, está bien. Gané el lavarropa. Ganó el lavarropa. Muy bien. Es decir, ¿de dónde es? De las Islas Órcadas. Vos dijiste minuto dol, yo iba a decir tiempo de siembra en el aire. Yo soy más viejo. Bueno. Diego, es de las Islas Órcadas. O sea, más extraño. Más recóndito, más escoceno que puede ser. Es la escocidad de la Escocia. Sí, totalmente. Es los Highlands de los Highlands, ¿no? Tierra que fue conquistada por los vikingos, es un territorio durísimo y en el que predomina todo un mensaje en el cuento de lo gris. Observen todos los datos, incluso no logra verle bien la cara, tal vez por la ceguera, ¿no? Y que Borges le dice que, el narrador le dice que tiene todas las Biblias, que incluso tiene la del rey James, dice, ¿para qué quiero otra Biblia y demás? Entonces tal vez le interesa esto y saca un libro. Y es el libro de arena. Es un libro que es infinito. Y es un libro que es definido como demoníaco. ¿Dónde lo consigue? Ahí está el Borges, ¿no? Que nos vuelve a matar y hay que buscarlo. ¿Dónde lo consigue ese libro? En Bikanir, en una ciudad de la India. Otra vez la tradición. ¿Por qué? Porque es un escocés que ha ido a la India. La India fue dominio británico. Es decir, está todo el elemento. ¿Y qué le da Borges en compensación? Le dice que le paga con una Biblia, le da su sueldo, ¿no? El sueldo de bibliotecario, ¿sí? El narrador. Y ese libro diabólico, como lo describe, lo ha conseguido el otro, ahí está mi perra, perdón, lo ha conseguido este narrador, este vendedor de libros, entregándole una Biblia presbiteriana al indio que se lo da. Conclusión, dice, ha hecho usted bien, porque le ha dado
la verdad. Le dio, sacó el libro diabólico. Bueno, el libro le saca el sueño, ¿es cierto? Termina por ver que es una cosa infinita, abre páginas y aparecen páginas en otras lenguas, no la vuelve a encontrar nunca más, en fin, es infinito como... Y termina por perderlo en la Biblioteca Nacional. O sea, él a propósito. Segundo dato, la Biblia y un escocés. Tercer cuento y termino, el informe de Brody. Brody es un... ¿De qué nacionalidad es Brody, Diego? Tiempo, minuto, gol en el aire. Vamos, ¿es italiano, es ruso blanco o es escocés? Y yo calculo que a esta altura, si no es escocés, le pegan Muy el bien, palo. le pegan el palo. Se llama Brody. Bueno, que este hombre es de... Teníamos uno de Inverness, uno de las Islas Orcadas y te traigo el... Es de Aberdeen. Aberdeen. Bien. Señores, ¿dónde encuentra el manuscrito? En las 1001 noches de Lane. Otra vez. Está todo digitado, está todo pensado. Está escrito en un inglés muy clásico, muy púdico por otra parte. Bien, ¿qué ocurre? Lo voy a resumir así, porque la pauta me la dio Diego el otro día. Es una gran ironía a la antropología. Claro. A los antropólogos, a la antropología estructural. Bueno, todo el que estudia antropología, señores, vayan a buscarlo, por favor. ¿Qué hace Brody? Está en el medio del África, entre los Yahoo, que es un nombre que, no solo por la red, sino de Swift, otro escocés, ¿no es cierto? Un irlandés, perdón. Tenemos otro, ¿no es cierto? Británico, muy particular. Toda la barra ahí, juntarse a tomar cerveza con esa barra, ¿sabes? Exactamente. Cagamos todos a trompadas. Que hablan un lenguaje impronunciable sin vocales, me parece estupendo. Un lenguaje sin vocales. Yo sabés que hasta el próximo lunes, listo, cerremos todo. Bueno, conclusión. En los tres cuentos hay escoceses, en los tres cuentos está la Biblia, porque él no logra transmitirles el mensaje. Y en este último cuento hay una particularidad respecto de la mirada del pueblo que tiene una incivilización total, pero que a la vez se encierra en una decadencia. Hay una degradación, porque sabían escribir y lo perdieron, porque tienen una teología muy compleja y porque fundamentalmente el ignorante es el antropólogo. Otra vez la ironía. Tomé estos tres cuentos y ustedes dirán por qué. Hay datos particulares. Los tres son escoceses, los tres tienen principio presbiteriano, ¿no? Los Guthrie, Brody no cabe ninguna duda, y el que viene a vender la Biblia, le dice vendo Biblias presbiterianas. Son de las Orcadas de Inverness de Aberdeen, y hay un enfrentamiento claro entre civilización y barbarie. ¿Sí? ¿De dónde ha traído el libro de arena? Allá, perdido en una ciudad que se... Los Guthrie, que son primitivos al mango, y lo que ve Brody en los Yahoo es ese primitivismo. Jugando con esas particularidades, el mejor homenaje a Escocia y la mayor crítica a Escocia. Bueno, tengo mil cosas para decir. Otra vez esa ciencia que podemos hacer el empalme, ¿sabes con qué cuento? Adelante, Diego. A Benjacán el Bojarí muerto en su laberinto. Sí, que nos hemos reído mil veces por el título, ¿no? Claro. A Benjacán, cuyo título Tremebund, Borges. Claro. Digo, ahí está otra vez, o sea, está en principio, prima facie. Claro. Rigor de verdad, como diría cierto colega. Ya en ese cuento también, son Anwen y Dunraven, que están mirando un laberinto en el medio, no sé, del Indostán, no sé dónde mierda están. Dice, allí ocurrió la historia de Benjacán, el Bojarí. Otra vez, dos eruditos ingleses, calculo, no sé si escoceses, pero ingleses seguro, que están mirando y tratando de entender lo que sucede en las orillas, en los márgenes, ¿no? Y esa cuestión de Borges siempre de, como decíamos antes, ¿no? De meternos el perro, pero no para jugar o para burlarse de nosotros, sino para que nos riamos con él. Exactamente. Es decir, en definitiva, la literatura es eso, es un divertimento. Exacto. No un divertimento para decir, estoy al pedo y hago literatura. No es ese divertimento. Es decir, el primer principio estético es el goce, y después vendrá, ¿por qué me hace gozar esto? Exacto. No es que, ay, sí, qué bien que escribe Borges. Bueno, ¿por qué escribe bien? Claro. Porque antepone los adjetivos a los sustantivos. Claro. Porque usa el acaso tal cosa. Claro. Porque usa el ya muerto, ya de pie. Asaz. No, asaz, baladí. Baladí. ¿No? Claro. Los tigres, amarillo. Y hoy no hablamos
no hablamos de ningún cuento, se dan cuenta de esos, entre comillas, símbolos repetidos, Sí, laberintos, laberinto, tigres, no es ya necesario. está. Una cosita más, Diego, que recordaba, que esto te va a gustar, de los yahoos. Los yahoos tienen una particularidad, que te acordás, para nombrarse se echan fango. Sí. O en algún momento dice, sí, fango, bien digo, o sea, se embarran. Se embarran. Nombrar es ensuciar. Es el homúnculo. Claro. Y en segundo lugar, el poeta es aquel que une 7 palabras con un sentido nuevo y todos lo horrorizan porque lo van a matar. Es el visionario, ¿no? En esa población. Les recomiendo que lean la definición de cultura que se da en ese cuento. Yo no la tengo aquí a mano, podría sacarlo, pero no es el caso. Fundamentalmente porque es comprobable que todas las definiciones de cultura que se nos dan escapan a esa cuestión antropológica de querer encasillar a un pueblo que tiene una mirada muy particular, ¿no? Aparte es una monarquía muy particular, un monarca que es mutilado, cegado, envuelto en estiércol, ¿no? Que sale como un símbolo de las batallas, que es asesinado, una reina lasciva, ¿no? Que nunca está con el rey, ¿no? Que lo pincha, ¿no? Que se le ofrece, dicen, que el púdico presbiteriano, ¿no? Se sonroja. Se sonroja, claro, es decir, no nos narra, pone en latín, ¿no? Las cosas, porque claro, está todo ese puritanismo, que Borges, muchos han dicho, y bueno, porque le faltaba, como dijo un escritor argentino, le faltaba coito a Borges. Sí, bueno. Disculpas, ¿no? Pero a mí me parece que es la ironía. A algunos les sobra. Sí, a algunos sí. Y en vez de pensar mambo con esta cabeza... Sí. Parece que se le fue la mano. Sí. Se fue un poco la mano. Sí. Borges es infinito. Borges no dijimos nada. Es absoluto. Simplemente queríamos darnos el lujo de comentar, de charlar. Por vayan supuesto a que él, es como siempre. Inagotable, vayan a Borges. No le tengan miedo. No. Ténganle la simple consideración de que era un hombre que leyó todo lo que podía leer y nos propone un modo, otro, como decimos siempre, sí. Una lectura otra, de pensar la literatura, por la literatura misma. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, un saludo a todos los críticos borgianos. Les mandamos un besitos, chau, chau. Y nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página con el ínclito Sebastián Porrini, el de Broncíneas Túnicas, Aura Panoplia y todo lo que quieran agregar. Agradecemos públicamente a nuestro suscriptor que hizo un compendio de todos los epítetos. Me reí muchísimo. Nos reímos muchísimo, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Seba, como siempre, un placer. Lo mismo, Dieguito. A seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.